que ver con lo que se nos va en la vivienda también. Los También, gastos ¿no? que eso no llegamos a decirlo, pero bueno, es parte de la próxima nota, porque especialistas en vivienda y urbanismo vienen observando fuertes transformaciones en el mercado habitacional argentino, en un contexto atravesado por el aumento de alquileres, dificultades de acceso a la vivienda y cambios en las dinámicas urbanas y familiares. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Fernando Álvarez de Celis, director de la Fundación Tejido Urbano. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Aquí toda la mesa te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas ¿Cómo gracias por la va? Un invitación. gusto. Bueno, Igualmente. ustedes hicieron hay una publicación hecha por Nota al Pie que advierte que el mercado inmobiliario atraviesa una etapa de reconfiguración. Nos cambió la noción de vivienda, la noción de hogar, estamos transitando, es un cambio sociológico, es un cambio económico, que tiene o atraviesa las dos cosas. Mirá, por un lado atraviesa las dos cosas, pero explico un poco lo que pasó. Sí, A fines del siglo XX, la composición de los hogares en promedio en Argentina eran 4 personas por hogar. El hogar típico, papá, mamá, hijo, hija. sí. Hoy eso no existe más. Hoy tenemos que la conformación de los hogares básicamente se multiplicaron más allá de la población, aumentaron fuertemente los hogares unifamiliares. En la ciudad de Buenos Aires el 40%, en la ciudad de Córdoba estamos arriba del 30% de hogares unifamiliares. Ujú. Los hogares monoparentales, es decir, madre o padre solamente con un hijo, aumentaron y se fueron del 30 al 45%. Entonces vos tenés ahí un aumento muy fuerte de la cantidad de hogares en la Sí. Argentina, una baja muy fuerte de la cantidad de propietarios. Mirá, en el siglo XX, a final del siglo XX, de cada 4 hogares, 3 eran propietarios, uno era inquilino. Ajá. En la actualidad, de los que se crearon del 2000 para acá, 2 son propietarios y 2 son inquilinos. Entonces vos tenés un fuerte proceso de inquilinización en la sociedad argentina y obviamente eso lleva a que gran parte del salario se gaste en lo que es el alquiler. En promedio estamos hoy en la Argentina en el 42% del ingreso de una familia va a pagar un alquiler. Fíjate, digamos, la problemática habitacional que tenemos hoy. Muchísimo. Muchísima gente que está padeciendo esa situación. Ahora, como dato sociológico, ¿quiere decir que hemos crecido en ser propietarios? No, hemos bajado. Hemos En verdad, bajado, hemos sí. Lo bajado. que ha aumentado mucho es la cantidad de hogares. O sea, se ha dividido mucho la composición de la familia. Esto de 4 a 2 multiplica la cantidad de hogares teniendo la misma población. Ajá. El caso extremo, Ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes desde 1980 y multiplicó la cantidad de hogares. Bueno, ¿qué pasó? Gran parte de de la gente vive sola, un 40% de esa gente vive sola y aumenta mucho esto, la cantidad de, por ejemplo, divorciados se multiplicó en los últimos 20 años. Eso generó que lo que era un solo hogar, hoy tenés casi 2 hogares por esa división familiar que estábamos contando. Bien. Fernando, te quería consultar acerca también de la precarización de la vivienda, si hay un análisis en ese sentido, porque, bueno, por lo menos lo hemos visto aquí que históricamente han surgido tomas en algunos lugares, hoy ya consolidados como barrios, ¿no? Pero digo, ¿qué análisis hacen en ese sentido de la calidad de la vivienda argentina? Mira, cuando uno analiza los censos, lo que ve que la calidad de la vivienda argentina, las precarias es el 6% y en principio descendió un poquito. Quiere decir que las viviendas están mejor que hace 20 años. O sea, lo que pasó mucho fue una expansión de la mancha urbana de las ciudades y mucha gente se fue a vivir a la periferia de la ciudad, pero pudiendo hacer casas mejores que en el centro de las ciudades. Con lo cual, desde el punto de vista estadístico, diría que la población hoy vive mejor, por lo menos en ese aspecto, que vivía hace 20 años, pero obviamente con un núcleo duro, que son los barrios populares o villa de Ujú. emergencia, donde viven 5 millones de familias, de personas, perdón, que obviamente es el núcleo más duro, donde tiene la problemática habitacional más fuerte. Fernando, a ver, cuando uno habla con gente que maneja datos, como es tu caso, empieza a comprobar que tenemos muchos mitos que conviven con nosotros. Es Sí. decir, se accede más a la vivienda, hay más propietarios. Cuando uno se va a escala humana, universal, perdón, hay menos pobres, porque hay menos pobres, hay más acceso a la medicación, una cantidad de mejoras en el bienestar social que es importante. Ahora, sin embargo, ¿por qué convivimos a diario con esta sensación de carencia? No, o sea, el tema de Te voy a la hacer vivienda una en Argentina pregunta. hay una carencia importante. Nosotros hicimos un análisis, el 70% de la población argentina tiene algún problema de vivienda. No son estos que estábamos mencionando, básicamente la inquilinización es uno de los temas que más ha crecido y es un problema muy fuerte. El otro tema que tiene la Argentina muy fuerte es el tema de los papeles o lo que es la escrituración de las viviendas. La Argentina tiene un problema muy fuerte
de mucha población, te diría más del 20% de la población de la Argentina que tiene problemas de escrituración, pero por otra parte sí es verdad lo que vos decías recién, que aumentó la cantidad de gente servida, o sea, la infraestructura y lo que es el déficit habitacional cualitativo, es decir, sin infraestructura, sin servicios, ha bajado paulatinamente en la Argentina en los últimos 20 años. Hay una cosa que también es media, lo digo así a boca de jarro porque lo que me parece medio vergonzoso, las viviendas cáscaras. Es decir, que el Estado construya viviendas y te la entregue por la mitad, sin los servicios o no conectados, que son viviendas cáscaras, nada más. En una plataforma le ponen arriba algo y te la cobran como si estuvieran entregándote una vivienda. Y creo que el valor histórico de la vivienda ha avanzado. Y no ha avanzado porque se encarezca tanto el costo de vida, sino porque hay mucha corrupción. Mira, la vivienda, en principio, cuando uno analiza los cambios que se dan en la tecnología de la vivienda, han bajado muchísimo. Por supuesto que, ahí te doy la derecha, el Estado construye poco, caro y malo, y ahora le agregás esto de que en algunos casos hacen lo que se llama la vivienda semilla, que dicen, bueno, lleva más gente dando solamente el baño y la cocina, pero sin infraestructura. Eso obviamente genera, digamos, ahí una pérdida de energía, por decirlo de alguna manera, bastante fuerte. El Estado Nacional no hace más vivienda, sí sigue estando el FONAVI, y los estados provinciales están haciendo aproximadamente unas 30.000 viviendas, que obviamente es muy poco para el déficit habitacional que tiene Argentina, que es de 1 millón de viviendas. Pero bueno, ahí tenemos una discusión que lo que aumentado en el último tiempo es el crédito hipotecario. Eso sí, obviamente es algo muy positivo porque genera, digamos, que la gente pueda pagar su vivienda. Tuvimos un pico el año pasado con 43.000 viviendas y este año estamos en 6.000 viviendas, 6.000 créditos hipotecarios en el primer trimestre, que es un 20% por debajo del año pasado, con lo cual no estamos tan bien como el año pasado, pero son cifras relativamente buenas para un país como Argentina, que casi no tuvo crédito hipotecario a lo largo de su historia. Bien, a mí me impresionan los números y la verdad que además nos acota el relato, porque a veces nos vamos por el lado del relato. Ahora, mientras vos hablabas, yo pensaba, digo, si algún gobierno en serio se propone hacer 1 millón de viviendas, arma un plan económico, porque además por cada vivienda dicen que la actividad se multiplica por 5 actividades. Sí, señor. Entonces, decir, bueno, nos proponemos hacer 1 millón de viviendas. Es un plan económico en sí mismo. O sea, solución. Y ahí tenés un tema que no es menor, que la Argentina, el tema de vivienda, tiene un problema financiero, pero no económico. En gran parte no económico. ¿Por qué? Porque las familias gastan 700, 800, 900 mil pesos por mes de alquiler y no logran ser propietarios. Con lo cual, y gran parte del éxito del crédito hipotecario último es transformar ese alquiler en un crédito hipotecario. Entonces, si las familias pudieran pagar, en vez de un alquiler, un crédito hipotecario, y ahí tiene que ver con las trabas de los bancos. Bueno, sucede mucho en Europa. Por ejemplo, te cuento la charla con un conserje de un hotel, un joven. Le preguntaba yo cómo vivía. Él dice, mira, yo soy 1.000eurista. Gano 1.000 euros, pero estoy hablando hace 5 años atrás. No sé, hoy debe ser 800 euros porque le bajaron. Y aparte de propinas, en el hotel, tengo 250 euros más. Un cuarto de mi sueldo me lo llevo en propina, o sea, 1.250 euros. Con esos 1.250 euros pago el piso, con esa nómina, como decía él, con la nómina, que es el salario, con la nómina pago el piso, el hipotecario, digamos, pago mi turismo, que le dicen así al auto un estándar, es un auto básico, y pago el consumo de servicios, agua, luz, gas, todo lo que nosotros... Él vivía muy bien con 1.250 euros, claro, pero no pagaba alquiler, pagaba una hipoteca. Una hipoteca, que cambia sustancialmente, como vos decís, ¿no? Sí. Bueno, por eso justamente la falta de crédito hipotecario en Argentina, sobre todo del 2001 para acá, lo que ha generado es un proceso de inclinación, gente que termina pagando a lo largo de su vida más de, casi te diría, 2 viviendas porque no puede acceder y alquila. Bueno, eso es un problema financiero, no económico, y donde... La verdad que el crédito hipotecario debería ser mucho más masivo en la Argentina de lo que es hoy. Que Fernando, muy poco que hoy. Sí. ¿Qué se puede esperar para lo que viene por delante? ¿Hacia dónde vamos con este tema? Mira, nosotros vimos un año pasado muy bueno con casi 50.000 créditos hipotecarios y nosotros decimos que debe haber 10 años de 50.000 créditos hipotecarios por año, digamos. Arreglar la mitad del déficit. Bueno, y ahí tener la mitad del déficit y obviamente, y ahí genera un montón de otras cosas que va generando, digamos, el efecto dominó positivo,
pero bueno, este año estamos un poquito más bajo. La verdad que debería haber una estabilidad económica que permita que las familias pasen al crédito hipotecario y después sí, obviamente el Estado trabajar con un tema que se trabaja poco, es el planeamiento urbano, que es esto, que las viviendas se hagan adentro de la ciudad, se hagan con infraestructura y con servicios, que se planifiquen los servicios de una ciudad y que no se llegue a última milla, entonces ahí tenés un déficit habitacional fuerte. Y después tenés, por supuesto, esto que decíamos, las 5 millones de familias, de personas que viven en barrios populares, donde hay que hacer algo para que se inserten en la ciudad. Obviamente hay las discusiones si lo pagan, si no lo pagan, digamos, hay discusiones que dar, pero no podemos, digamos, dejar de lado esa problemática tan fuerte que es de esas 5 millones de familias que están como en el peor momento, el peor lugar de, digamos, de una vivienda. El acceso a la primera vivienda también está complicado, ¿no? No, justamente, bueno, ahí lo que no se ve hoy, cuando uno dice quiénes tienen vivienda propietarios o es heredada, digamos, es muy difícil para un joven acceder a una primera vivienda por la falta de crédito. De hecho, el otro día surgió el dato de que el 90% de los que, el 80%, perdón, de los que accedían a la nueva vivienda, al crédito hipotecario, eran jóvenes. Esta cosa de que los jóvenes no quieren una vivienda y demás, no, cuando hay crédito hipotecario, los jóvenes obviamente se anotan y la quieren tener, pero era muy difícil, o es muy difícil todavía para un joven tener una vivienda propia en función de lo que son los ingresos y un tema que no es menor en Argentina, la capitalización de las viviendas, quiere decir, el valor de las viviendas se ha dolarizado porque es una reserva de valor, no solamente es un lugar donde vivir, también es un ahorro para aquel que tiene esa capacidad y eso obviamente dificulta la problemática habitacional. Bien. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido muy A amable. ustedes, Gracias por Un gusto. compartir tus datos.